En un mundo sumido por clases de más de 2 horas y presentaciones de más de 100 diapositivas, los alumnos de medicina luchaban entre el sueño y las adversidades para acudir a las clases. Normalmente, el sueño ganaba esta batalla. Sin embargo, un grupo de estudiantes han decidido cambiar esto, crear un ejército y preguntarse, ¿por qué? ¿Pero tú sueles ir a clase? ¿Vosotros vais a clase? Sí. ¿Sí? ¿Tú vas? Yo voy. No te crees nadie. Sí que voy, sí, todas las que puedo. Yo poco. Este año más. Me estoy formalizando. Grabando. ¿Sueles ir a clase? ¿Sueles ir a clase? Solía ir, pero poco a poco fui dejándolo y ahora si eso me paso de vez en cuando a saludar a la gente. Cuéntanos, ¿qué llevas a clase? No voy muy pocas veces. Como un par de clases a la semana. Veo que lleváis carpetas. ¿Vosotras vais a clase? Pues no, esto es postureo puro y duro. No, la verdad es que yo al principio sí que iba. En el primer cuatrimestre de primero sí que iba. En segundo ya desistí. Yo sí suelo ir a clase porque, bueno, más que nada estoy en primero, pero cada vez me voy desmotivando más porque lo veo inútil. Que ese tiempo lo podría emplear en estar estudiándome unos apuntes mucho mejores que los que yo tomo del profesor, que únicamente se dedica a leer y a dar su clase magistral. ¿Sueles ir a clase? Pues al principio no iba a nada, luego empecé a ir y ahora me estoy dando cuenta de que no sirve para nada, así que he vuelto a dejar de ir. Hola, ¿tú sueles ir a clase? Pues la verdad es que quitando 2 asignaturas he ido a todas las clases de la carrera porque estoy en sexto y ya he acabado. ¿Vosotros soléis ir a clase? Sí. Bueno, algunas. ¿En 75% o más? Sí. Vale. ¿Sueles ir a clase? Sí, suelo ir a clase. ¿Tú sueles ir a clase? Pues la verdad es que sí, voy bastante a clase. La verdad es que sí que voy a clase, pero porque si no me siento mal. Si estoy en mi casa haciendo cosas me siento mal. Entonces normalmente voy a clase. Aunque si estoy en clase muchas veces hago cosas que haría en casa. Como por ejemplo pues hago apuntes o me meto en el Facebook o cosas así. Porque si la clase no me interesa al final acabas desconectando y buscas otras alternativas que hacer en clase y tienes el ordenador a mano. Así que pues empiezo a hacer cosas para sentir que el tiempo no lo pierdo, para que esas 2 horas de clase por lo menos sean útiles. Y hago eso, hacer otras cosas de otras asignaturas, apuntes, y no presto atención, la verdad. ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y por qué vais a clase o por qué no vais a clase? La aliciente principal para ir es que el profesor sea bueno, en mi caso. Eso Sí. es. Yo solo voy a las clases cuando me van a servir de... ¿Por qué? Porque una vez tienes los apuntes ya no es necesario tener que ir a clase, o sea, te los estudias y ya está. ¿Por qué motivo no te aporta nada el hecho de asistir a una clase? Porque siento que cada vez los profesores se dedican más a leer, o sea que hay profesores a los que podría sustituir por un casete y una figura recortada. Yo si voy a clase no quiero que me digan, quiero que me inspiren. Porque la mayoría de las veces voy, me siento y es que acabo haciendo otras cosas. Es que nunca pierdo el hilo de la clase y me acabo perdiendo, la verdad. Y pierdo el tiempo, sobre todo. ¿Por qué no crees que sea útil ir a clase? Porque, bueno, básicamente los profesores no hacen nada más que los PowerPoint y yo creo que para los tiempos que corren ya podrían empezar a improvisar un poquito.
Pero he de admitir que voy a clase porque tomo apuntes y me gusta estudiar por mis apuntes porque así lo tengo más concreto, las comisiones suelen ser eternas. Y ese es el único motivo por el que voy a clase. Pero sí, hay muchas clases en las que aunque no fuera y me estudiara eso y me hiciera mis propios resúmenes sería lo mismo. Lo que pasa es que si lo tienes que hacer tú en casa no lo haces. ¿Pero tú sientes que la explicación que te da el profesor es útil? La verdad que la mayoría de las veces no, porque lo único que hacen es leer diapositivas. Leer diapositivas y pues para leer leo en mi casa. Que sí, o sea, ¿crees que te aporta algo la clase o no? Voy a clase porque en casa me siento culpable y en realidad si va a clase así sigue el temario y va un poco al día de la asignatura. ¿Y por qué vais a clase o no vais a clase? Unas cosas que se quedan mejor si te lo explican en plan, si tienes profesor un poco de vidilla. Que te vayas sonando todo. Si te toca coger los apuntes, porque no te den los remordimientos después. Pero estás enterándote. Sí, está bien ir a clase para conocer un poco la cantidad de materia que tienes que estudiar. Pero, por ejemplo, en nuestra facultad en Santiago tenemos comités de apuntes. Sí, eso también. Y hay mucha gente, o sea, muchos profesores que lo único que hacen al ir a clase es leer la diapositiva y no te explican nada. O sea, lo único que hacen es leer la diapositiva toda pastilla. Entonces hay mucha gente que ya no iba a clases y que estudiar. Pues tenemos muchas horas. Mucha chapa, que tú vas a clase, te dicen 8.000 nombres y no te sirve de nada ir a clase. Y bueno, ¿qué crees que hace útil ir a clase? Joder. ¿Qué piensas que hace útil ir a clase? Hombre, pues te ayuda mejor a comprender lo que en casa no tengas que hacer el trabajo que puedes tener ya hecho de clase. Entonces, ¿tú qué crees que hace útil una clase? Una clase útil pues es una clase que te inspira, que te busca el gusanillo ese que te llevó a estudiar esa carrera o te llevó a estudiar lo que fuese que estudias y que te despierta en ti algo nuevo, no solamente que te da datos que tienes que recordar luego. ¿Qué consejo le darías a un profesor para que fueras a clase? Yo que le dé un toque personal a la clase y sobre todo que interactúe más con el alumno y la haga como más participativa a la clase, porque así es más ameno, yo creo. Que pida la opinión al alumno. ¿Has comentado alguna cualidad que te gustaría que todos tus profesores tuviesen? Pues mira, una cosa que me gustaría que hicieran, sobre todo en medicina, es que lo aplicaran a la práctica. O sea, está muy bien tener muchísima teoría, pero luego en realidad eso lo vas a tener que aplicar. Y a mí si me dijeran el por qué estoy estudiando y me dijeran cómo utilizarlo, me inspiraría, como dice Dani, muchísimo más. Y me motivaría a seguir adelante. ¿Qué creéis que tendría que tener un profesor para que fueseis a clase? Pues interés en que aprendamos de verdad y que le guste enseñar a los alumnos. Yo creo también que cuando a un profesor le gusta dar clases se nota. Entonces la forma en que te explica las cosas, incluso lo hace una visión más práctica, no sé, sobre todo interés. Cuando tú ves que un profesor tiene interés, incluso a veces cuando no te interesa la clase, termina yendo a clase por tal de que está viendo que se lo está currando por su alumno. ¿Qué consejo o qué recomendación le darías a un profesor para que hiciese más amenas las clases? Pues que nos haga entender, no que nos haga leer. Cuando aprendes es cuando lo entiendes. A mí algún profesor que me ha gustado ha sido, por ejemplo, me acuerdo que en segundo tuve un profesor que no usaba PowerPoint. Al final los mejores son los que utilizan la pizarra y te hacen un esquema o unos dibujos, pero ellos te lo están contando y utilizan su propia experiencia, te hacen entender, te hacen alguna broma. El otro día tuve una clase del MIR de 4 horas y me pareció casi hasta divertida. O sea, porque el profesor quería que lo razonásemos todo y solo los datos elementales para decir, tengo esto de paciente con estos síntomas, puede ser esto, esto y esto, y al final es lo importante. Los genes pues tampoco son lo que más importa, ¿no? Muchas veces. ¿Qué es lo que esperéis recibir del profesor? Que nos transmita la materia de una forma que la entendamos mejor, o sea, que ese paso ya que hay que dar en casa, que lo hagamos en clase. Que lo facilite, claro. Eso es. ¿Y qué le podríais decir a un profesor para que mejorara, para que cambiara su metodología? Bueno, que tengan en cuenta que somos alumnos, que no somos profesionales, que no sabemos todo lo que ellos saben, porque muchas veces dan la materia como si tú ya la supieras, sí, entonces no hay tiempo a que tú lo asimiles. Es decir, vas a casa para nada, porque te vale una cosa como si tú la leyeras en un libro, que no vas a tener tiempo de asimilar hasta que no llegues a casa y la transcribas como a limpio o algo así. ¿Y qué características tienen los profesores que te hacen a ti ir a clase?
Los profesores que de verdad me motivan para ir a la clase son los que le dan un toque personal a la clase y los que hacen los que mantienen tu atención toda la hora y no hacen que te pongas de otra clase. ¿Cómo crees que podrías prestar atención? Pues la verdad es que yo creo que la clave es el profesor. Muchos, aunque no utilizaran PowerPoint, si el profesor te sabe transmitir y capta tu atención, pues sería una forma de que a mí me gustara ir a clase. Además teníamos un profesor de psicología y otro de bioética que eran la caña, eran lo mejor, porque llegabas y no tenían PowerPoint, realmente ellos era solamente con las cosas que te contaban, la forma de decirlo, el entusiasmo que le ponían y al final eso se transmite. Y eso es lo que hace que tú vayas a clase y salgas diciendo, joder, qué bien, ¿no? Qué ilusión, que he aprendido algo, salgo de la clase y me doy cuenta de que ha valido la pena. ¿Crees que es posible que los profesores hicieran eso, todos? Creo que, a ver, que todos lo hagan, pues hombre, posible es que todos lo hagan, no. Yo creo que tiene que ser una evolución, un proceso en el que ellos mismos también se den cuenta y quieran hacer aprender a sus alumnos. Cuando un profesor quiere que aprendas, se nota. ¿Podrías ponerme algún ejemplo de buena clase? ¿Y recuerdas alguna de tus mejores clases? No puedo decir nada, es que no puedo decir nada. Pues como reto, comentaros una buena clase. Una buena clase, pues una así en particular no, pero puedo mencionar a un profesor que sí que se dedicaba y se esforzaba un montón a enseñarnos de verdad el porqué de su asignatura y la verdad es que aprendía muchísimo con este profesor y la cosa triste es que este tipo de profesores existen, aunque son pocos, pero tienen que luchar contra el sistema para que les dejen hacer lo que hacen. ¿Y alguna vez has tenido un profesor que sea más original que leer simplemente las diapositivas? Pues sí, la verdad es que sí. Me acuerdo una clase de fisiología que a uno le dio por sacar 2 globos y se iluminó mi mirada y mi corazón latió por primera vez. Y desde entonces me enamoré de ese profesor, aunque fue lo primero que hizo, pero bueno, lo primero y lo último. ¿Qué podemos hacer los alumnos? ¡Ay, madre mía de mi vida! Se ha vuelto roja. ¿Tus compañeros también van a clase? Quiere decir, ¿hay mucho asentismo en la clase o no? Mis compañeros sí que suelen ir a clase. Y yo creo que también por eso, porque se siente un poco culpable y aparte si vamos todos a clase, como comparte ideas y comparte... ¿Tú crees que tus compañeros están concienciados de que a veces las clases no son todo lo buenas que deberían ser? Yo creo que es un sentimiento generalizado. Todos decimos, yo a clase, ¿para qué? Pero no les importa y en el fondo deberían protestar porque estás pagando una matrícula, tienes derecho a que te den unas clases decentes, a que te enseñen, estamos pagando una educación, no es autoeducación, por mucho que tengas también que aprender tú solo, alguien tiene que guiarte y darte las bases y eso lo estamos pagando y tenemos el derecho a recibirlo. Realmente yo creo que parte del profesor más que de nosotros mismos. Lo que tenemos que hacer es luchar por tener profesores que quieran enseñarnos, básicamente, porque yo creo que el gran trabajo es de ese profesor que tiene intención de que aprendas.